Comenzamos con Cresut, que tiene mucha información. Hay algo que voy a prescindir seguramente, muchísimo, ¿no? Porque hay muchas novedades sobre esta empresa, ¿no? Bueno, Cresut tiene a lo que sea campos en Argentina, tiene Brasil Agro el 34,1, después ha crecido un 0,8. En su participación tiene IRSA, que se refiere a todo real estate, sobre todo shoppings, oficinas y otros tipos de edificios, hoteles, por ejemplo. Bueno, FIO, Agricultural Commercial Service, y Agrofy, que tiene 50,1 y 22,3. Tiene 800 hectáreas en el portfolio, más o menos, dividida en Brasil, Paraguay y Bolivia. Es pionero en ventas de tierras para cultivo y controla el real estate, como dijimos. Como presentación, lo que vamos a ver son algunos hechos de este mes y las perspectivas, ya que no la anoté en el resumen, ¿no? Bueno, el 26 de octubre, que tiene que ver con el último trimestre, o sea, el trimestre que estamos analizando, se decidió no distribuir dividendos como consecuencia de absorción de las pérdidas, a pesar que IRSA y IRCP han repartido dividendos en esas fechas. Va a haber un plan de incentivos sobre todo para los puestos medios y altos, donde se le dará un capital de un 1% de capital social, primero por el rendimiento y otro para mantenerlos y incentivarlo a que se queden, no tener que capacitar a gente nueva todavía. Después hubo, según decreto de la BCRA, donde el 40% banca los dólares, o sea, comprar dólares, y el otro refinanciarlo como sea. Hubo diferentes canjes, por ejemplo, una de las que venció fue la obligación negociable 24, que se canjeó por la 31 con una tasa del 9% anual y con diferentes características que ya habíamos mencionado en el anterior balance, ¿no? Lo importante es el 9% anual y que vence en el 2023, así como se generó la clase 22 que vence en el 2022, con una falta de incentivación para la venta anticipada, porque solo cobran $2, 2 centavos de dólar en caso de contraprestar anticipadamente. La tasa de interés anual es 9% y se paga trimestralmente, ¿no? Los intereses. Bueno, y como dije anteriormente, la campaña 2021 se presenta con cambios radicales de lo observado en el mercado al cierre del ejercicio anterior. A partir del mes de agosto, Estados Unidos redujo su intención de siembra en los principales cultivos y Sudamérica empezó a mostrar sequía. China activó su demanda y ello, sumando la debilidad del dólar en el mundo, presionaron los precios internacionales para que los commodities estén en alza. La soja y el maíz recuperan sus precios en el último año, aproximadamente un 40 y 50%. El desafío está en la evolución climática en la región en los próximos meses, donde se llevará a cabo la cosecha, dado que los cultivos atravesaron periodos por sequía, y si las condiciones acompañan y alcanzan buenos rendimientos agrícolas, se esperan excelentes resultados. Bueno, acá vuelve a hablar del clima, sobre todo el noroeste argentino y Brasil, como parte de estrategia, seguir vendiendo campos, como dijimos anteriormente, que es uno de los principales empresas bueno, ya sea para IRSA o para vender oficinas urbanas, así como campos. Y en el contexto, el directorio continúa la evaluación de herramientas financieras, económicas y corporativas que le permitan a la sociedad mejorar su posición en el mercado en el que actúe y contar con la liquidez necesaria para hacer frente a sus obligaciones. Y bueno, y bla bla bla. Comenzamos con la presentación, perdón el silencio. El segundo trimestre del 2020-2021 acumula un déficit de 3.002 millones de pesos. El 2019-2020 acumula un negativo de 6.461 millones de pesos.
El segundo trimestre en particular de este ejercicio dio un déficit de 11.462 millones de pesos y el segundo trimestre del anterior año 8.269 millones de pesos. Bien, vamos a ver el cuadro de resultados donde tenemos la baja en general de las ganancias brutas, sobre todo acá más o menos una baja del 40 y pico por ciento. Bueno, también la desvalorización por propiedades de inversión, donde antes aumentaba, ahora se está desvalorizando, sobre todo este año, esta parte del año. Y bueno, los resultados son 6.022, que es el doble de lo que viene, o sea, viene bien la misma marcha, y 2.906, no lo que puse anteriormente. En fin, seguimos acá. El 12 del 2 del 2021 realiza una OPA por 90 millones de acciones nuevas y 90 millones de warrants, o sea, cada accionista tiene la posibilidad de ejercer 3 meses después de que compró la acción, con el propósito de aumentar el capital, con una aceptación del 97%, con un precio en la suscripción de 70.31 o 4.47 dólares, 47 centavos de dólar por acción. El derecho a opciones hoy día está en 0.56,6 dólares, pudiendo ejercerse el derecho cada trimestre a partir de mayo, agosto, noviembre y febrero. Son los periodos para ejercer, y después 5 años de vencimiento. Después lo leo. El 25 de enero se han vendido los campos de Bolivia a Brasil Agro por 30 millones de dólares y a su vez incrementó su participación del 33,8 al 34,1% del paquete accionario de Brasil Agro. Se vendió por 10 millones de todo el paquete accionario de Carnes Pampianas, imputándose para el tercer trimestre, es decir, el próximo, con 620 millones de pesos se va a imputar, según lo que exponen, y lo que dicen también es que se ahorran una deuda de 950 millones de pesos, que se va a hacer cargo el comprador. Se pagó el capital de obligaciones negociables clase 24, haciendo uso del 40% del plan de refinanciamiento, como vimos anteriormente. Bien, esto tenemos para hablar. Primero, que se pagó la tercera cuota de la clase 29, es un 3%, vence este año, porque vence el 2021, y se pagaron 716.518 dólares. Otra cosa que tenemos para hablar es bueno, la ampliación de capital de Brasil Agro, donde se termina, bueno, este es el porcentaje que pasa. Habla de la venta de acciones de algunas indirectamente controladas que tienen que ver con la zona de Bolivia, y la cantidad de acciones que se adquirieron. El monto aproximado es 444 millones de reales. Bueno, la venta de frigorífico de Carnes Pampianas por 10 millones de dólares. La ampliación de capital ya lo dijimos, y lo que sí acá lo del ejercicio de 0.56 y su emisión los días 17 a 25, los meses de febrero, mayo, septiembre, hasta su vencimiento de los 5 años de emisión, ¿no? Siempre que dichas fechas sean no sean, como se dice, fecha festiva, ¿no? Entonces, entre estas fechas uno puede tener la posibilidad de hacer ejercicio de compra de opciones. La cuestión es que el capital de 501 fue a 591 millones, ¿no? Nada más, los ingresos por venta acumulan 20.168 millones, una baja del 27,3% interanual. Los costos acumulados son de 15.509 millones, un ahorro del 15,8%. El EBITDA ajustado de 8.894, un 10,2% de incremento, principalmente por revalorización de propiedades de inversión. Los activos biológicos aumentaron un 50% en el semestre por crecimiento fenológico de la sementera de granos
incrementándose un 160,8%. Los inventarios bajan un 69,3%. Esto lo voy a profundizar un poco. El hecho de que estamos comparando con 6 meses. La cuestión es que los granos están en crudo, todavía no están procesados para que pasen a ser inventarios. Por ende, hay un acopio de granos y no han sido trasladados a inventario, lo que hay un incremento tan grande, tan brutal, y un decremento tan brutal en inventarios. Ahora lo vemos con numeritos. Primero vemos el EBITDA, que acá pasa a ser un 10% superior a igual periodo del 2019 al 2020, y lo que es el negocio agropecuario es más o menos el 18%, y lo que es propiedades urbanas e inversiones, CIRSA, es lo que resta, ¿no? 7.540 millones de dólares, de pesos. Y lo que digo del inventario es lo siguiente. Primero, se compara acá, como digo, fin de año con mediados de año. Por ende, los inventarios en activos biológicos crecen muchísimo, ¿no? Pero sobre todo la cementería de grano, que está todavía en acopio, que pasó de un inicio de 1.500 a 4.000 y pico. Y cuando lo vemos en inventarios, tenemos que las cementeras, los granos, es de 9,20 millones contra 3.232, porque todavía no fue pasado. Eso es lo que queda pendiente, lo que hace que inventarios baje un 60 y pico por ciento, casi un 70%. En cuanto al negocio agropecuario, que es el 80,4% de la facturación, granos y derivados, son 5.813 millones, una baja interanual del 19,3% por una pérdida preveniente de los derivados de granos, sea soja y maíz, sea en Argentina como en Brasil. La caña de azúcar facturó 2.818 millones, una baja del 5,1% por menor superficie plantada preparada para ser plantada por la caña de azúcar y mayores costos. La hacienda facturó 1.113 millones de pesos, una suba del 6,7%, principalmente por aumento de precios más que la inflación. O sea, aumentó más la carne que la inflación, eso lo sabemos todos. Después hay otros segmentos que tienen algunos resultados variados, o sea, algunas pérdidas y algunas ganancias. Antes de ir ahí, prefiero largar toda la información. La producción, que es el total de granos, cayó un 30,2% frente al récord de la campaña anterior, la misma capitalizada por el maíz con un 77%, el algodón, que es poquito, pero te destaca con una producción de 110,6%, un insumo más, un producto más, vendría a ser. Caña de azúcar sube un 2,7%, la superficie sembrada se incrementó un 3,8%, el rodeo baja un 15,1%, el peor registro de los 5 años, pero creo que es peor el del 2015-2016. El stock de hacienda baja un 20,3%, el volumen de despacho de agricultura cae un 12,8%, el maíz se despachó un 1,3% menos que el 2019-2020 y es el 59,8% del total. La soja baja un 32,2%, se exporta 24,2% del maíz total que se está preparado para la venta y sube un 29%. El despacho exterior de la soja baja un 45%. La caña de azúcar sube su despacho un 10,3% y la hacienda baja un 8,6%. Listo, en esto no tenemos nada más, pero bueno, vamos a ver rápidamente los costos, ¿no? Acá, como dijimos, el negocio agropecuario es el 80%, baja todo un 25,4%. Habla de, esto es lo que las hectáreas que se tiene, como dijimos al principio, son casi 800 hectáreas que tiene Cresud para trabajar, sea para alquilar o sea para producir. Argentina tiene el 60 y pico por ciento de las hectáreas, ¿no? Después viene Brasil, Paraguay y Bolivia. Aunque Bolivia ya se vendió unos campos a Brasil Agro. Bien. Acá, desarrollo y venta de campos no tiene importancia comparado con todos los demás ingresos o nichos. Ingresos baja en producción agropecuaria, baja un 13,2%,
granos baja un 19,2, caña de azúcar baja un 5,1, maíz baja la producción, maíz en general los granos bajan, la caña de azúcar sube un poquito, maíz es lo principal fuente de insumo, después viene el trigo, después la soja y después el algodón. El maíz se exporta un poquito más, pero baja en general el maíz, baja la soja, baja el trigo, baja el algodón y el girasol todavía no se planta. Bueno, acá los campos aumentan 3,8, el rodeo baja, que es la peor, como dijimos, la peor producción de los últimos 5 años. En cambio el despacho, el volumen de venta sube. La hacienda sube un 6,7% por el precio de la carne principalmente, pero baja la invernada, que no justifican por qué, pero un 65,6%, y el de la cría. Supongo por la sequía, por la alimentación, como pasa en algunas otras que se dedican a esto, la tienen por ejemplo, Carlos Casado, donde la tienen que mudar porque en ese lugar no tienen el alimento bien para poder hacer la invernación. Y otros segmentos acá tiene que ver con futuros de opciones, que hay un incremento en la ganancia, una baja en Agrofy y la pérdida proveniente de carnes pampeanas hecho por el día. Los gastos por naturaleza acumulan 4.609, me refiero a gastos por administración y comercialización, un ahorro del 7,6, los costos de producción suben un 17,5 por incremento de insumos, labores y arrendamientos, los costos laborales bajan un 16%. En esto tenemos los costos en general. Donde, bueno, acá bajan los de administración y los de comercialización, son muy parecidos, pero bajan los dos. Hay, como dije, hay insumos, labores y arrendamientos, un gasto mayor, y hay una baja de sueldos y todo lo que tenga que ver con el empleado, remuneraciones, cargas sociales y otros gastos de personal. Un 16%, y los costos un 17,5%. Los resultados financieros acumulan un negativo de 759 millones, el año pasado cargaban 10 veces más, principalmente por 10.000 y pico de millones, no 6.700, me equivoqué. El saldo de diferencia de cambio en el ejercicio pasado. La deuda de Cresut baja un 5,6% en el trimestre, 475,3 millones de dólares, con una posición líquida del menos del 10%, un 8% será, de 39,2 millones de dólares. La misma es un 55% en dólares, 21% en pesos y el resto en dólar link. Los vencimientos para este año son de 136,6 millones de dólares. Bien, primero los ingresos financieros están ya, como es la diferencia, que es brutal, es por diferencia de cambio neta, 167 millones contra 10.018 millones. Después, una cosa de los... a ver si lo tengo acá. Ah, sí, acá está. Esto es lo que tiene que ver con la deuda, donde, bueno, estas son las obligaciones negociables a emitir, que son como 10. Otras deudas y deudas en Argentina con bancos o lo que sea. Esto es lo que va a vencer este año y este es el cuadrito de cómo está distribuida la deuda. Dólar, pesos y en pesos, pero atado al crecimiento del dólar, ¿no? Bien. Terminamos con la liquidez, que baja de 1,33 a 0,59, sobre todo por la refinanciación de la deuda. La solvencia de 0,22 a 0,50. El valor del libro es de 60,15. La cotización es 71,15.
La capitalización es 42.095,4 millones de pesos y la pérdida por acción es de 6,01. Es todo, gracias.